Bueno, muy buenos días a todos los participantes que se nos han unido para este webinar en el que estaremos hablando de lecciones aprendidas de una gira de estudio que realizamos a Alemania sobre bioeconomía para el desarrollo regional hace un año, en septiembre del 2024. Mi nombre es Adrián Rodríguez, jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, y me da mucho gusto en darles la bienvenida por parte de la CEPAL. En la gira de estudio participaron funcionarios de instituciones públicas y privadas, nacionales y subnacionales de Colombia, Ecuador y Uruguay. Contamos con la participación hoy de 6 de ellos, con los que estaremos reflexionando sobre 4 grandes temas que fueron abordados durante la gira. Primero, la elaboración de políticas públicas para el fomento de la bioeconomía, tanto en el ámbito nacional como en el regional. En segundo lugar, el diseño de mecanismos que fomenten la colaboración entre actores públicos y privados nacionales y subnacionales. Tercero, el diseño de mecanismos de gobernanza que contemplen la articulación público-público, privada-público, privada-privada, nacional y subnacional. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, el diseño de mecanismos de financiamiento e incentivos para el fomento de la bioeconomía. Para iniciar, le paso la palabra al señor Carlos Moore, director del proyecto Transformación Productiva Económica, Ecológica y Socialmente Justa, conocido como WITRA. Este es un proyecto de la Alianza Estratégica CEPAL-BMZ-GIZ, que fue el proyecto en el marco del cual se realizó la gira de estudio. Carlos, le cedo la palabra. Un saludo a todos los participantes, muy cordial desde Santiago de Chile. Es un gusto estar en este evento aquí. Como saben, este proyecto trabaja junto con la CEPAL en 3 temas, en el tema de política fiscal, el tema de política social y el tema de desarrollo productivo. Y es, bueno, en esta tercera componente que se dio el apoyo a esta gira técnica que se llevó a cabo el año pasado en septiembre, si bien entiendo. Entonces eso fue hace prácticamente un año y estamos muy contentos de que se dé este evento de seguimiento porque estamos siempre muy curiosos de saber, después de desarrollar este tipo de actividades, de qué forma les fue útil esta experiencia y en qué medida también se puede seguir apoyando los esfuerzos. Entonces, pues les deseo un muy fructífero intercambio hoy y gracias por organizar esto a la CEPAL, obviamente. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Para una revisión de lo que fue la gira de estudio, contamos con la participación de Romina Laumann, quien es directora de alianzas estratégicas del Centro Colaborativo Internacional sobre Química Sostenible. Es una iniciativa de la GIZ que colaboró con la organización del trabajo de campo en Alemania. Romina hace un año estaba aquí en la CEPAL con nosotros, así que nos conoce desde ambos lados de la GIZ en Santiago y en Alemania. Adelante, Romina. Y buenos días a todas y todos. Un gusto saludarles también desde aquí. Yo en este momento estoy en Frankfurt. Me da mucho gusto realmente. Gracias por la invitación primero, Adrián. Y sí, me da mucho gusto volver a encontrarles, ver que siguen conectados y que sobre todo en especial el grupo que participó de expertos, un grupo muy interesante con muy distintas dimensiones, de distintas organizaciones que participaron del viaje, que sigan conectados con este tema y también muy curiosa de saber qué es lo que ha quedado, en qué han seguido, pero con la mala noticia que no puedo quedarme hasta el final. Así que 2 cosas son importantes decirles para mí. Una, Adrián, es que voy a conectar para ver qué fueron los resultados, que nos interesan mucho. Y la otra es que quedamos, por supuesto, a disposición de ustedes, porque en el nuevo rol que estoy en el IS3,
tenemos mucho interés en seguir colaborando sobre estos temas. Así que bueno, sin más, voy a pasar a hacerles una pequeña, para ponerlos un poco, digamos, en tema sobre qué fue el viaje, cuáles fueron los objetivos y las actividades. No sé si ven mi presentación en este momento. Sí, ¿Está en modo presentación para ustedes? ¿Sí? sí. Perfecto. Súper. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, como les decía, introducir muy rápidamente la gira de estudios y también por qué elegimos Alemania como caso de estudio, qué es lo que nos llamó la atención. Hay otros países que podrían haber sido visitados y nos decidimos por Alemania por algunas razones en particular. Un poco cuáles fueron los próximos pasos que hablamos en aquel momento y que han quedado para nosotros en agenda, porque el IS3 también participó y apoyó la organización del viaje. Y quería abusar un poco de esta invitación para decirles muy brevemente cuál es la conexión que nosotros vemos entre química sostenible, que es nuestro tema, y la bioeconomía sostenible también. Bueno, como nos habían contado Adrián y también lo mencionó Carlos, esta gira de estudios se hizo como parte de una de las actividades, parte del proyecto de transformación económica Vitra, que todavía está en implementación, ¿no? Hasta el 2027-2028. Y teníamos una pregunta principal que guió un poquito el diseño del programa para la gira de estudios y también nuestras actividades y la búsqueda de instituciones a las que queríamos visitar. Y la pregunta fue, ¿puede realmente la bioeconomía, es un sector, un enfoque, un modelo económico que pueda ayudar a impulsar un desarrollo sostenible económico a nivel regional? Y entonces nos pusimos ahí varios subtemas y cosas, elementos que queríamos destacar o queríamos conocer durante la gira de estudios, que fueron, bueno, a ver qué instrumentos, qué buenas prácticas, también qué desafíos íbamos encontrando en las zonas visitadas. Y específicamente en cuanto a estos cuatro puntos que están aquí detallados, la colaboración entre distintos sectores, academia, industria y sector privado, colaboración público-privada a nivel regional, los ecosistemas para la innovación, también bioeconómica o de base biológica, y qué tecnologías o qué áreas de conocimiento son habilitadoras para esas transformaciones. Conceptos también de gobernanza multinivel. Y nuestro enfoque fue buscar también o al menos, digamos, reconocer que el intercambio es en doble sentido, es decir, que todas las instituciones que hemos visitado expresaron también un interés muy grande en un intercambio con Latinoamérica y el Caribe. Es decir, no les íbamos solamente a visitar, sino que también estas instituciones estaban muy interesadas en intercambiar con los distintos países y en general con la región. Em, a ver, no me está pasando de... Ahí está. Esta es la otra. Muy bien. ¿Qué es lo que hicimos? O bueno, ¿por qué elegimos a Alemania? Más allá de que está dentro de la colaboración estratégica que tienen Alemania y la CEPAL, esta actividad, por supuesto, es una motivación, pero también Alemania es un interesante caso de estudio porque es uno de los países dentro de la Unión Europea que muy tempranamente se dio una estrategia nacional multisectorial sobre bioeconomía en el 2020 y ha estado activo internacionalmente, muy activo en el tema de bioeconomía, cooperando con distintos países a nivel global y con varios, por ejemplo, en la región de Latinoamérica y el Caribe, para dar un caso concreto también en el proceso de desarrollo de la estrategia de bioeconomía en Costa Rica. También identificamos que había varias buenas prácticas, por ejemplo, en mecanismos de armado de clústeres en colaboración público-privada
y también instrumentos a nivel nacional y nivel regional para fomentar lo que es el cambio estructural en modelos de desarrollo económico a nivel estructural. En Alemania también se está dando un desarrollo bastante importante que ya era presente y es hace algunos años, en realidad, un hecho que es el área de la bioeconomía está creciendo. Se generó inicialmente en comunidades que eran el tema de corte un poco más científico y agricultural. Y lentamente ha pasado a ser un tema que está siendo tratado por actores económicos, inclusive en los ministerios de economía a nivel nacional y a nivel regional. Y a la bioeconomía se la ve como una manera, como una estrategia para mantener la base industrial a la nivel de las regiones también. Y por un lado, y también para la salida, para descarbonizar las regiones y llegar a cumplir los compromisos que se tienen de descarbonización hasta el 2030. Además, en el debate público, la bioeconomía estaba bastante presente y sigue estando presente. De hecho, está creciendo un poco la atención todavía al tema para, como una promesa, como una manera, un modelo económico que también puede ayudar a proveer soluciones para las tres crisis planetarias de contaminación, pérdida de biodiversidad también y el clima. Y para el desarrollo regional, y eso es algo que se ha visto reflejado con una mención bastante importante en marcos estratégicos, no solamente alemanes, sino también a nivel europeo, como el European Green Deal y más recientemente el European Clean Industrial Deal, ¿no? Así fue que entonces nos decidimos por a visitar a Alemania y junto con representantes de estos tres países que hoy están aquí también y nos da mucha alegría intercambiar con ustedes, Colombia, Ecuador y Uruguay, visitamos tres regiones modelo de bioeconomía en Alemania con perfiles bastante diferenciados. Fue una elección bastante consciente de ir a visitar regiones que tengan un perfil tan distinto. La primera que visitamos en la región alrededor del río Rin, Bioval, es una región que tiene un corte un poco más urbano, donde ya hay armado, digamos, había un componente industrial bastante importante y los temas que les importaban a ellos es un poco cómo escalan innovaciones bioeconómicas y las llevan al mercado. Y permiten a las empresas, digamos, llegar a un nivel de escala en ese ámbito urbano en el que trabajan. Es una región que tiene bastante componente industrial. Luego visitamos a la Riviera Bioeconómica, que estaba donde nos recibió Jülich también. Es una región que está alrededor del río Rin, en Alemania. Y la particularidad es que están saliendo y ya son una región que se entiende como best practice en toda Europa. Manejan también proyectos a nivel europeo, coordinando otras regiones bioeconómicas a nivel de la Unión Europea. Por eso también tuvimos un encuentro ahí con el Bio2Rec, la red del Bio2Rec, ahí dentro de la Riviera Bioeconómica. Y la característica, visitamos esa mina a cielo abierto de carbón, que nos impresionó tanto, ¿no? Y todo lo que ellos están haciendo para reconvertir esa región, basándose un poco en los recursos naturales, en los recursos biológicos, para salir también del carbón. Pero bastante avanzados y también con muchas iniciativas de colaboración público-privada. Y luego nos movimos hacia el este, en Alemania, para visitar lo que es la región central, Alemania central, pero hacia el este de Alemania, donde tenemos un desarrollo que es un poco más incipiente. Visitamos una biorefinería, por ejemplo, Modelo, que recién está comenzando sus funciones.
pero con una característica distinta a las otras dos regiones. En esta, el Estado, hay mucha colaboración, digamos, a nivel nacional y regional, porque el Estado federal alemán está apoyando, acompañando la transición de esta región con muchos fondos también, ¿no? Entonces, un poco una dinámica bastante distinta. Y bueno, yo no tengo, ya no recuerdo los números, pero sí sé que estuvieron muy cansados durante toda la gira, porque fueron muchas instituciones en las que visitamos e institutos con los que estuvimos hablando. Yo solamente he puesto algunos de los logos aquí, la Tegema, Jülich, bueno, con el proyecto de Biovalor en Ecuador, que también es implementado por GIZ. Estuvimos colaborando para armar agenda también, el Instituto Nova y estas tres regiones. Y de todos estos actores les puedo decir, nosotros seguimos en contacto con ellos y hay mucho interés en intercambiar con América Latina y el Caribe. Sí, y bueno, yo creo que por ahí me quedo un poquito con la descripción. Nosotros habíamos fijado, aquí hay un código no es de barras, un QR, ¿no? Que pueden escanear si quieren ver un pequeño video sobre la experiencia de la gira de estudios que hicimos en aquel momento. Se pueden ver las áreas y algunas entrevistas, también con algunas instituciones que visitamos. En aquel momento, cuando finalizamos el viaje, dijimos que, bueno, que queríamos seguir apoyando el intercambio entre los participantes. Me da mucha alegría el encuentro de hoy también, pero yo sé que han habido otras instancias anteriores. Continuar facilitando el intercambio entre Unión Europea, con la Unión Europea y con Alemania, que es algo que nos trajimos, digamos, un poco de reacción de todas las instituciones que visitamos. Hubo un interés y con nuestras actividades que hemos estado implementando en el último tiempo sigue estando en co-crear conocimiento específico sobre regiones bioeconómicas, o sea, todo lo que es transformación bioeconómica a nivel regional y, y también aumentar la sensibilización, la concientización sobre cuáles son áreas de conocimiento en las que hay que invertir para permitir un desarrollo bioeconómico sostenible. Y ahí me paso un poquito a los avisos. Es la última transparencia que tengo aquí. Es solamente para decirles que desde nuestro centro, como les decía antes, tenemos mucho interés en seguir en intercambio con ustedes, con la región, con CEPAL, sobre el tema de la bioeconomía sostenible. Que bueno, nosotros consideramos que la química es un área de conocimiento que es habilitadora para transformar recursos biológicos en materiales y en productos que sean circulares y que sean sostenibles. Em, Hay mucho interés porque hay grandes zonas industriales en los países donde nosotros trabajamos, químicas o áreas de explotación minera también que están transicionando para convertirse en parques bioeconómicos, en regiones bioeconómicas, y creemos que sería de mucho provecho que haya intercambio entre esas regiones. Em, bueno, en la Unión Europea y en Alemania hay una discusión que puede llegar a afectar también a Latinoamérica y el Caribe, es que hay muchas industrias que están reorientándose para incorporar biomasa a sus productos, es decir, para desfosilizar su base material, ¿sí? Incorporar recursos biológicos y que eso no siempre tiene que ser sostenible, que se necesita un enfoque sistémico para que esa transición sea sostenible y estamos muy abiertos a discutir sobre eso y a intercambiar para diseñar juntos una transición que sea justa y que sea sostenible, ¿no? Así que bueno, muy abiertos y dispuestos a hacer puente también con las instituciones que visitamos y con otras más que están interesadas. Y lo dejo por ahí, Adrián. Espero que no haya sido muy largo. Muchas gracias por escucharme. Adrián, estás en mute. Hola, Adrián.
No sé si ustedes escuchan a Adrián, yo lo veo con mute y no lo escucho. Disculpen, yo no me había dado cuenta de que estaba muteado. Estaba dando la palabra para conducir al conversatorio a Marco Dini. Marco es el jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo Territorial y Gobernanza en la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Adelante, Marco. Disculpe Gracias, por la Adrián. interrupción. Un gusto saludarlo a todos, especialmente a ti, Romina, a Carlos también, pero a Carlos lo veo todos los días, así que es menos emocionante. Romina, un placer verte. Buenos días a todos, a las más de 100 personas que nos están siguiendo, 110 según mi monitor acá. Bueno, ese es el momento club del día de hoy y los protagonistas son estos 6 colegas que han estado, como contaba Romina, conociendo, dialogando, entrevistando, visitando la experiencia de Alemania el año pasado. Me toca a mí presentárselo primero y después coordinar este espacio. Tenemos 45 minutos, somos 6, es fácil hacer los cálculos, tenemos pocos minutos cada uno, lamentablemente, pero bueno. Esto no puede y no quiere ser un espacio exhaustivo para ir hondo en el análisis de todo, sino más bien, al menos así lo interpreto yo, un espacio para transmitir con algunos flash unas reflexiones que motive a los demás, a todos los que nos están escuchando, a que consideren la economía circular como motor de desarrollo productivo, en particular en los distintos territorios, y abra el apetito para una reflexión un poco más a fondo sobre los distintos temas que vamos a tocar ahora con estos protagonistas. Si me permite, primero se lo presento. Parto en el orden que lo tengo en mis notas, así que le pido disculpas si ustedes esperaban un orden distinto. La primera es María José Hernández. María José, buenos días, María José, un gusto tenerte aquí. Hola María José, Marco. hola María José. María José es directora de Sostenibilidad y Desarrollo Local de la Cámara de Industria y Producción del Ecuador. También es asesora sobre temas relacionados a género y política pública. Es economista, licenciada en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Tiene un diplomado en gestión de proyectos de la City University de New York y un diplomado de gobernanza y liderazgo político otorgado por la Universidad Hemisferios. Además, tiene una década o más de una década de experiencia en el sector gremial. Muy buenos días, María José, y gracias. Eh, Gonzalo Criollo, ahí te veo, Gonzalo, te había perdido, perdón. Gonzalo, un gusto tenerte aquí con nosotros esta mañana. Gonzalo es director ejecutivo de la Corporación de Promoción Económica con Quito, de la Municipalidad de Quito, en Ecuador, economista especializado en desarrollo económico y política pública. Ha sido secretario de Economía, Producción y Trabajo de la Prefectura de Pichincha, la provincia capital de Ecuador. Así, además, ha sido asesor del Consejo Metropolitano de Quito. Se ha desempeñado como consultor y asesor con énfasis en desarrollo local sostenible e inclusivo, y junto con Gonzalo estamos trabajando, o Gonzalo junto con nosotros estamos trabajando en la promoción de la REDEPRO. Me gusta este nombre, Gonzalo. REDEPRO es la Red de Gobierno Subnacionales para el Desarrollo Productivo, que lanzamos conjuntamente con la prefecta de Pichincha, con el alcalde de Quito, el 3-4 de junio pasado, y que apunta a fortalecer la capacidad de los gobiernos subnacionales de América Latina y Caribe para el desarrollo productivo. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. Es un gusto, colega. Después está Daisy Liliana Salcedo. Estamos en Colombia con Daisy. Daisy es directora de la red Cluster, perdón,
de Colombia, perdón, de la Red Cluster Colombia de Confecámara, impulsa el crecimiento y la sofisticación de la comunidad clúster del país, conectándola y promoviendo colaboración para el desarrollo productivo y la competitividad regional. Daisy es una activa colaboradora, una protagonista, bueno, en primer lugar, de esta experiencia interesantísima que es la Red Cluster de Colombia, una de las redes más grandes de América Latina en cuanto a número de clúster que asocia y de la actividad que promueve de intercambio, formación, etcétera, y una de las más activa colaboradora de nuestra plataforma de iniciativa de articulación productiva que hemos puesto en marcha conjuntamente con Confecámara y con otras instituciones públicas y privadas para apoyar la generación y el desarrollo de clúster. Economista, Daisy, máster en ciencia económica, con más de 15 años de experiencia liderando iniciativas para la competitividad y el desarrollo productivo en Colombia, y su experiencia, como le digo, se centra en el diseño e implementación de programas que potencian la productividad regional y fortalecen el tejido empresarial articulando eficazmente actores de distinta naturaleza. Muchas gracias por acompañarnos, Daisy. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con Viviana Ruiz Villafuerte. Viviana ingeniera y geógrafa ambiental, es directora de Desarrollo Agroindustrial, Agrícola y Forestal en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Espero haberlo dicho bien, Viviana, porque nombre largo. Gracias, Marta. Gracias a ti. Además, colidera la construcción de estrategia del Grupo 23 sobre bioeconomía y desarrollo sostenible en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Posee una maestría en Sistema de Información por la Universidad de Salzburgo, cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector público, especializada en sostenibilidad, desarrollo agrícola, agroindustrial y gestión territorial. Bienvenida, Viviana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Giovanni Zambrano es ingeniero agrónomo con maestría en desarrollo de agronegocio, con más de 20 años de experiencia liderando programas en el sector agroindustrial, en el diseño e implementación de estrategia y proyectos de apoyo a pequeña y mediano productores agrícola, en empresas de transformación y exportación en Colombia. Ha liderado programas para la mejora de la productividad, la calidad y el cumplimiento de regulaciones para el acceso a los mercados internacionales y ha sido asesor de empresas agroindustriales, ha liderado proyectos productivos bajo el modelo de agricultura regenerativa. Muy buenos días y bienvenido para ti también, Giovanni. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Y por último, tenemos a Carolina Tenorio, que es una especialista en desarrollo sostenible con más de 8 años de experiencia en diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas financiados por organismos multilaterales. Con Carolina seguramente nos centraremos sobre el tema de financiamiento, porque actualmente se desempeña como servidora pública de carrera, la banca pública de Ecuador. Posee un máster en gestión de desarrollo por la London School of Economics. Ha ocupado cargo de liderazgo como directora de producción y desarrollo sostenible en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Muy bienvenido para ti también, Carolina. Gracias, Marco. Un saludo a todos. Bueno, así ven, tenemos un panel espectacular para conversar estos 45 minutos sobre su experiencia. Obviamente, la idea de fondo es que nos ayuden a recopilar, rescatar de su memoria, de sus sensaciones de estos momentos, lo que vivieron, pero no para un recuento de lo que ha sido una gira, sino por lo aprendizaje que esto ha generado y en particular por lo que esto ha determinado en su trabajo,
uso, las utilidades, los efectos, los impactos que esto ha tenido en su trabajo. Entonces, yo le propondría hacer lo siguiente, si están de acuerdo. Tenemos una nota, obviamente, que hemos compartido previamente, como hacemos cuando gestionamos estos conversatorios, con algunas preguntas. Yo se las voy planteando. En la medida que logremos ser sintéticos en la respuesta, capaz que tengamos una segunda ronda de preguntas muy telegráficas, si lo logramos. Tengan presente que hasta las 12, a las 12:10 máximo, se acaba nuestro espacio. Por otro lado, yo le invitaría también a escuchar con atención lo que comentan los demás colegas. Bueno, ustedes se conocen mejor de cómo lo conozco yo, así que opinen también sobre lo que dicen los otros. Interrúmpanse dentro del espacio posible para comentar, agregar cosas. Conversemos. Eso es la invitación. Acuérdese que no tenemos que explicar todo profundamente, sino dar algunos flash que sean motivadores. Si están de acuerdo, yo empezaría con María José. María José, uno de los ámbitos abordados en la gira fue el de colaboración entre actores públicos y privados. A mí me gustaría mucho, María José, que nos ayudara a reflexionar sobre cómo estos espacios de colaboración público y privado pueden potenciar el desarrollo de la bioeconomía, tanto en la formación de política como en la articulación de mecanismos de gobernanza a nivel nacional o subnacional. Y si Hola puede, Marco, muchísimas gracias. hazlo con referencia, María José, a la experiencia que tuviste en Alemania, obviamente, para ver qué Claro. aprendiste de esto. Gracias, María José. Claro que sí, Marco. Colegas, muy buenos días. Qué gusto verles a todos. Hace un año estábamos en Alemania y con el recuento que nos acaba de hacer Romina, fue una gira bastante intensa en conocimiento, pero también en experiencia. Marco, estar en Alemania y conocer de primera mano cómo ellos han ido desarrollando su política pública en cuanto a bioeconomía resulta súper enriquecedora. Una cosa es que yo pueda conocer a través de un PowerPoint o un slide o información, pero otra cosa es vivirlo de cerca. Entonces, y siempre me pasa eso, no solo con bioeconomía, sino con otros proyectos que de una u otra manera manejamos también en cooperación internacional aquí en la Cámara, lo bien articulado y lo bien y la buena simbiosis que se hace entre el sector público, el sector privado y la academia en Alemania. Entonces íbamos a conocer, Romina lo notó muy bien, lo apuntó muy bien y dijo como por ejemplo el tema de la mina. Estaba ya todo estructurado, el gobierno, el sector privado y la academia, un poco cada uno haciendo su función, y esa, digamos que esa cooperación y esa relación, siento que cuando regreso a Ecuador nos sigue faltando aún, no hay esa simbiosis y no hay ese acompañamiento tan estrecho diario con cada una de estas instituciones o de estas cabezas. Sin embargo, eso no quiere decir que no hemos podido desarrollar un trabajo conjunto. Desde la Cámara de Industrias de Producción, nuestro primer stakeholder es del gobierno, es del sector público, porque de una u otra manera nos necesitamos ambas instituciones para construir una política pública que de una u otra manera esté basado en una base técnica, valga la redundancia, pero también que ya comparto un poco de la experiencia de cómo ha ido evolucionando el sector productivo, que a veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces evoluciona sin tener una norma construida detrás, sin tener una política, ya lo están haciendo. Y de esto nace... Disculpa. Tú, Perdón. cuando dices diálogo con el sector público, te refieres que dialoga con el ministro o con el ministerio, digamos, de la producción, básicamente. Exactamente, a todos los niveles, no solo con el ministro. Mi presidenta tal vez tiene un poco más de acercamiento con el ministro. Yo estoy mucho en conversaciones con Viviana de lo que puedan necesitar de nosotros, de información, de descubrir la estructura real de cómo va funcionando, de cuáles de una u otra manera son las trabas. Y lo que nos ha permitido, Marco, en este sentido es estar muchísimo más cerca y de una u otra manera apuntarle a la misma dirección. Y uno de esos, digamos, de lo que aprendimos de allá es poder crear estos espacios de sensibilización en el que estén todos estos actores. Entonces, este año tuvimos la oportunidad de tener a Adrián también acá en Ecuador,
para poder generar un espacio de sensibilización y dar a conocer al sector privado, al sector público de otras instituciones, pero también a la academia lo que se ha ido desarrollando en cuanto a bioeconomía se trata en Ecuador. ¿Cuál es el marco normativo? ¿Qué hay? ¿Qué empresas ya desarrollan bioeconomía y no saben qué era bioeconomía en realidad? Si es que la construcción de política pública tiene que ir desde el lado de incentivos o solamente desde el lado normativo como tal. Y tuvimos un encuentro, un desayuno que luego se convirtió en un taller con otros actores que también están dentro de la bioeconomía, como ICA, por ejemplo, para analizar cómo iba el tema de la estrategia de bioeconomía en el Ecuador. Entonces ya tienes ahí un poco el análisis de estos tres sectores y vas de una u otra manera fortaleciendo esos lazos y esa co-construcción de la que nosotros somos muy partidarios. La construcción de política pública tiene que hacerse con diversos actores y si nosotros estamos aquí desde el lado del sector productivo, vamos a poder ayudar un poco a entender cuál es nuestra dinámica, cuáles son nuestros dolores, pero también cuáles son las ventajas en las que se puede trabajar. Este espacio reunió alrededor de 175, 180 personas que ahora tienen un conocimiento mucho más específico de lo que ha venido desarrollando la bioeconomía, pero también nos dio a entender lo que falta por hacer. Y una de esas cosas que falta por hacer es un poco tener a los gobiernos autónomos descentralizados más de cerca, porque también es un tema de descentralización y tenemos la misma visión con el ministerio en este sentido, pero también un poco de saber cómo unimos a la academia al sector privado. Y este es un trabajo que nos seguimos debiendo, porque ya ha sido un debate de muchos años en Ecuador de saber en realidad cómo puedo gestar una relación muy cercana, muy ordenada, pero muy de largo plazo con la academia que debería de una u otra manera apoyar para solucionar en temas de investigación, de tecnología y demás, ciertos cuellos de botella que se puedan desarrollar para, o mejor dicho, que se puedan tener para un desarrollo óptimo de un tema en específico, en este caso de bioeconomía. Pero sí, gestar, digamos, todos esos actores para una relación mucho más cercana, mucho más, con una sinergia mucho más fuerte, es en lo que estamos trabajando hoy por hoy, después de ver cómo Alemania lo maneja también y cómo ya es parte de su ADN de construcción. Ya no es un tema de hay que unirnos o no, ya están unidos y en esta unidad trabajan muy de la mano para un objetivo común. No, me parece muy claro tu mensaje sobre la importancia. Tú usaste al comienzo esta expresión de simbiosis, ¿no? Que encontraste en Alemania entre público, privado y academia. Y eso es el propósito de la acción que ustedes de alguna forma tomaron la rienda como Cámara, ¿no? Para impulsar un proceso de desarrollo en esta dirección. Yo te aliento a seguir haciéndolo. Obviamente en la CEPAL vas a encontrar en esto siempre un partner, un socio para poder potenciar este tipo de procesos, especialmente en lo que se refiere a los gobiernos subnacionales. Una tarea para nosotros abierta. Se han conformado justo los grupos de trabajo en estos días, se están conformando los grupos de trabajo de la Redepro. Uno es sobre desarrollo sostenible, entonces estamos abiertos a que nos ayude a pensar e imaginar cómo podemos ayudar a esta red de gobiernos subnacionales en constitución para que profundice su capacidad de trabajo en esta área del desarrollo sostenible, específicamente de la economía, de la bioeconomía. Buenísimo, claro que sí, Marco, te tomo la palabra por estas iniciativas que solo ayudan a seguir construyendo un objetivo en común para un desarrollo de país mucho más sostenible y a largo plazo. Muchas gracias, María José. Si alcanzamos, vuelvo contigo para un comentario final, pero déjame ahora pasar a Daisy, saltamos a Colombia. Daisy, clúster y bioeconomía, ¿qué potencialidad hay para esto? Tú tienes una panorámica de la más privilegiada, ya contaba que la red de ustedes, no sé si dije el número antes, pero son 165 clúster, ¿puede ser? ¿Cuántos son, Daisy? 169, casi, estuviste cerca. 169, muy bien, me parece que crecen todas las veces. No, me parece muy bien, creo que de verdad es una experiencia muy, muy interesante porque es capilar en el sentido que cubre el territorio, cubre distintas experiencias, entonces
nadie mejor que tú, que conoces directamente esta experiencia, puede ayudarnos a reflexionar sobre la potencialidad de la bioeconomía en los clústeres o la potencialidad de los clústeres en la bioeconomía, ¿no? ¿Cuál es este espacio y qué aprendiste de Alemania, digamos, de la experiencia de Alemania, en el sentido, cuáles son las cosas que cree que deberíamos, porque obviamente tú lo miras desde la red Cluster y yo lo miro desde la plataforma de iniciativa Cluster de América Latina. ¿Qué deberíamos hacer para potenciar este espacio, Daisy? Bueno, Marco, Adrián, Romina, qué gusto volverlos a ver por este medio y a mis demás compañeros de emisión. Muchas gracias por la pregunta, Marco. Creo que fue una experiencia bastante interesante para mí. Nosotros, como tú dices, lideramos una red que está compuesta por más de 150, 169 iniciativas clúster, como tú lo decías, y año a año va aumentando este número y es un ejercicio interesante porque es un mecanismo de articulación productiva. María José venía dando algunas puntadas de la necesidad de trabajar de manera colaborativa entre varios actores y es a través de estas, digamos, redes de colaboración que se pueden lograr, digamos, proyectos de mayor impacto y proyectos, pues, digamos, relacionados con la bioeconomía en donde se facilita, digamos, este tipo de procesos. Para Latinoamérica, creo, y pues particularmente voy a hacer referencia a Colombia, la bioeconomía es una oportunidad estratégica para poder desarrollar la economía, nuestra sostenibilidad, porque básicamente buscamos usar el conocimiento de la biología y los recursos naturales que tenemos para poder generar pues, bienes y servicios con valor agregado, que es a la final, digamos, lo que nos permite ser más competitivos, y eso es un poco lo que se busca a través de estas iniciativas clúster, ¿no? Es un camino, como lo vemos, para poder reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que es uno de los grandes retos que tenemos en los países de Latinoamérica y, por supuesto, en Colombia. Y en este sentido, digamos que las potencialidades que encontramos, yo creo que esto lo voy a hacer referencia a Colombia, pero pues creo que aplica para varios países de Latinoamérica y lo conversábamos con nuestros compañeros de Ecuador y de Uruguay que participaron en la misión. Me disculpan, vine saliendo como de una gripa, entonces mi voz hoy no está en las mejores condiciones, pero bueno, por favor me disculpen. Te escuchamos bien. Les decía, hemos identificado 3 factores que consideramos motores, que consideramos aspectos relevantes de cara a potenciar la bioeconomía, particularmente a través de los clústeres, pero en general, digamos, desde los países como los que estamos acá en Latinoamérica. El primero es que pues somos países biodiversos y con, digamos, cantidades de biomasa importantes que no necesariamente aprovechamos de la mejor manera. Colombia particularmente es el segundo país más biodiverso de América Latina, el cuarto en el mundo después de Brasil, Indonesia y China, pero también generamos digamos, una cantidad importante de residuos agroindustriales al año, ¿no? Que provienen de cultivos como el café, la caña de azúcar, el cacao, en donde tenemos, digamos, grandes extensiones de producción, y de eso realmente aprovechamos muy poco. Algunos porcentajes que uno encuentra, digamos, como haciendo una búsqueda muy por encima en las web, es que aprovechamos alrededor del 7% de la cantidad de toneladas que generamos de residuos agroindustriales. Y esto básicamente nos dice 2 cosas. Primero, que tenemos una pues diversidad importante que se traduce en un potencial grandísimo para poder desarrollar bioinsumos, bioproductos, ingredientes naturales, bioenergía, entre otros, pero también pues tenemos una biomasa disponible a escala industrial que nos podría hacer altamente competitivos frente digamos, a otras regiones, ¿no? Tenemos también un tejido empresarial, esto, pues, insisto, hablo para Colombia, pero creo que aplica en general para todos los países de Latinoamérica, y es que, digamos, tenemos un porcentaje muy importante de empresas en el país que son micro, pequeñas y medianas. Más del 90% de nuestro tejido empresarial es MIPYME, y una gran parte de este tejido empresarial está vinculado a la agroindustria y a la manufactura. Entonces tenemos empresas relacionadas con el sector de café, de cacao, de palma, de forestal, pero también de cosméticos naturales, de textiles, en fin, de otros sectores en donde la bioeconomía puede llegar a ser, digamos, un atractivo para poder generar competencia en nuestros sectores, ¿no? Y estos sectores, de hecho, el agroindustrial es un sector muy importante en nuestro país, representa alrededor del 20% del PIB,
industrial, por supuesto, tiene, digamos, un aporte importante también al empleo formal en las zonas rurales, en el campo particularmente, y esto, digamos, que se traduce en que tenemos muchísimas empresas que ya manejan materias primas biológicas y que están en condiciones de poder dar ese salto hacia la bioeconomía, ¿no? Estas empresas de alguna manera también tienen ese incentivo económico para poder sofisticar su oferta en la medida en que la bioeconomía les permite pasar, por ejemplo, de vender materias primas tipo, no sé, grano, café en grano, a poder producir y vender productos de alto valor, tipo biocombustibles, cosméticos, extractos de café para nutracéuticos, para cosméticos, en fin. Y un tercer factor que también consideramos importante es justamente este ecosistema clúster. Desde la CEPAL vienen haciendo un trabajo súper interesante desde el año pasado, si no me falla la memoria, Marco, con este monitoreo y con esta identificación de iniciativas o mecanismos de articulación productiva en todos los países de Latinoamérica, y creo que es una gran sorpresa, bueno, es algo que ya veníamos conociendo, pero poderlo visibilizar en un mapa en donde identificamos muchos de estos mecanismos que vienen trabajando por la competitividad de las empresas de varios sectores es muy interesante. En Colombia tenemos una comunidad muy grande, muy fuerte, muy bien organizada, que está, digamos, representando varios de los sectores estratégicos del país, que también representa varios de los territorios. Tenemos un país, digamos, muy heterogéneo en regiones y tenemos sectores casi que ubicados en todo el territorio nacional. En donde están participando más de 400.000 empresas, con actores, como les decía, no solamente tejido empresarial, que es la razón de ser de los clústeres, sino otro tipo de actores desde la academia, desde el sector público, local o subnacional, y son actores que están, digamos, propiciando estos espacios para mejorar la competitividad. Y digamos que algo que ha sido interesante y hemos venido apreciando desde hace unos años en Colombia es que a través de estos clústeres, digamos, se vienen generando proyectos que introducen la bioeconomía dentro de esas estrategias de competitividad, ¿no? Entonces, les traía algunos ejemplos, voy a ser muy breve para no extenderme mucho en el tiempo, pero Creo tenemos... que se nos acabaron los 5 minutos, tiene que ser muy ¡Ay! telegráfica, sí. Bueno, perfecto, muy rápidamente. Tenemos, por ejemplo, un proyecto muy interesante y muy reciente, además del clúster de energía inteligente del Valle del Cauca, que firmó con Ecopetrol, que es nuestra principal y más grande empresa de petróleo y de gas de Colombia, construir un centro de innovación que básicamente busca promover energía renovable producida con materiales orgánicos. En donde obviamente pues esa generación de energías limpias provengan de biomasa de cultivos, de algas, de desechos forestales. Tenemos también clústeres asociados con el sector de cosméticos, de farmacéutico, de ingredientes naturales, en donde a partir de esa exploración de biodiversidad pues estamos buscando esos ingredientes activos que tengan propiedades importantes para cosméticos, para medicamentos, para aditivos para la industria de alimentos, y lo mismo está pasando en los clústeres de café y de cacao. Nosotros, ustedes saben, somos un país, digamos, que se caracteriza por su importancia en la producción de café y de cacao, y estamos buscando cómo lograr generar o más bien cómo lograr utilizar esos subproductos del café y de cacao para producción de biogás, para producción de fertilizantes, para producción, digamos, de otros productos que tengan mayor valor agregado. Finalmente, Marco, regálame un minuto más para cerrar, que es importante contarles qué aprendimos de Alemania y qué es lo que nosotros consideramos importante fortalecer acá en Colombia, y es ese tema de coordinación de políticas. En Alemania vimos como la bioeconomía no es solamente un tema de un ministerio, sino que hay una coordinación real entre varios ministerios. Nosotros en América Latina tenemos muchas iniciativas muy valiosas, pero a veces están dispersas y nos falta ese trabajo junto y colaborativo entre todas las entidades desde el orden subnacional y desde el orden nacional, por supuesto. El tema de financiamiento para el escalamiento, tenemos aquí muchos activos, pero pues también tenemos una necesidad de poder sumar esfuerzos y sumar recursos para poder volver todas estas ideas y todas estas iniciativas en unas iniciativas de mayor escala que nos permitan generar muchos mayores proyectos de impacto. Y ya ahí cierro para no extenderme más. Daisy. No, gracias. La verdad que es muy interesante, el punto que nos daría para una conversación bastante más larga. A mí me gusta mucho cómo plantea las cosas, ¿no? La biodiversidad de América Latina, el tejido empresarial de micro y pequeña empresa, la iniciativa clúster, ¿no? Como tres elementos que combinados crean potencialidad muy interesante y una reflexión que me parece muy al corazón, muy a lo central de la debilidad de la política de desarrollo productivo latinoamericano, que tiene que ver con la
entre otras cosas, la falta de coordinación y la escasez de recursos que están invirtiendo los países en este tipo de política. Pero no quiero dejarte sin lanzarte una provocación, nada, nada particularmente original, pero con Adrián estamos Adrián está liderando el diseño de una estrategia sobre estos temas que nos gustaría aterrizar en clúster, en iniciativa clúster en América Latina. Es decir, ¿por qué no pensamos conjuntamente en una agenda estratégica de los clústeres latinoamericanos sobre bioeconomía? Pero no me conteste porque si no, no alcanzamos a escuchar los demás colegas. ¿Te parece que nos quedemos con estas tareas ambos? Muy Claro bien, que sí, Marco, muchas gracias. gracias a ti. Volvamos a Ecuador para continuar en este ping-pong geográfico e intelectual a Gonzalo. Gonzalo, una de nuestras preocupaciones es cómo la bioeconomía puede ayudar a un gobierno subnacional al desarrollo productivo de su territorio, cuál puede ser la gobernanza para el impulso de la bioeconomía entre, en tu caso, un gobierno local, con una ciudad importante, capital como Quito, el gobierno nacional, el sector público, privado, académico, y lo que consideras que deberíamos desarrollar en este frente a partir de la experiencia alemana. Gracias, Marco. Gracias a todos los colegas. Qué bueno verles otra vez, verles bien además, y a todos quienes nos están escuchando. Yo voy a hablar de tres cosas, ¿no es cierto?, como para ir respondiendo a esta pregunta. La primera, un elemento de lecciones aprendidas, y empato con lo último que mencionaba Daisy, que me pareció clave. Esa es la primera lección aprendida más importante del caso alemán, es esta coordinación interministerial, y que para el caso latinoamericano sigue siendo un reto importante. Empataban ciencia, educación, con agricultura, con ambiente. Había una hoja de ruta interesante y articulada. Creo que ese es un reto todavía acá. Fíjate tú, el caso ecuatoriano, tenemos un libro blanco de bioeconomía, donde lo lideraba el Ministerio de Ambiente junto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y esas dos instancias se acaban de eliminar hace poco. Entonces, ya te va generando también estos retos como para ponerlos sobre el radar. Otro de los elementos interesantes en las lecciones aprendidas, y para lo aterrizo más tarde, es la territorialización, ¿no es cierto? O la relevancia de lo subnacional para el caso alemán. Es decir, todos estos instrumentos se adaptaban a sus regiones. Sí, hablábamos antes, María José hablaba del caso de la reconversión del lignito, hablábamos de gobernanza local, de portafolios de proyectos que son escalables también y que tiene una relevancia. No es lo mismo la estrategia de bioeconomía de Quito versus la estrategia de bioeconomía que puede tener, qué sé yo, el Valle del Cauca versus lo que pueda tener Loina, entre otros espacios. Cada región tiene su contexto, tiene sus factores y por lo tanto tiene sus recetas. Pensar en una receta única para todos es un error, ¿no es cierto? Y una tercera lección aprendida, y sobre esto desarrollo un poco más, es también esta vinculación empresa-academia en el marco de la gobernanza. Siempre muy vinculado el sector público con el rol que juega la academia como este espacio de desarrollo e investigación, como el rol que marca también la industria para apostar e invertir por nuevos elementos. Sobre esa base voy a algunos elementos de contexto también que van sobre todo hacia los gobiernos subnacionales. Como te digo, no me corresponde en este caso hablar del caso nacional del Ecuador. Ecuador fue un pionero hablando de bioeconomía. En el 2016 ya teníamos el Código Ingenios que tenía todos los principios de la bioeconomía en un marco normativo de fomento. Hoy en día, como te digo, ya ni siquiera hay Ministerio de Ambiente o Secretaría de Innovación y Ciencia. Pero desde lo subnacional, ¿qué contexto hay? Elementos potentes, por ejemplo, el caso de Quito, a partir de la experiencia alemana, logramos, por ejemplo, varios elementos que han certificado a Quito como la primera ciudad ecuatoriana calificada como inteligente y sostenible, según la propia ONU. Entonces, esto da ciertos elementos de políticas públicas que se ponen sobre la mesa. Por ejemplo, marco normativo local, verde y azul, como le hemos llamado, cómo reverderizar la ciudad y cómo hacerla también recuperar ríos, cómo en el ámbito económico también hay medidas de fomento para los nuevos emprendimientos e iniciativas que tienen más de esta base sostenible y tecnológica también.
Y sobre eso voy a mi tercer punto para utilizar mis 5 minutos con agilidad, que es estas soluciones desde lo local. Y voy primero por una primera experiencia, que es todas estas soluciones tienen que pensar en el cambio de matriz productiva de nuestros territorios. La bioeconomía tiene una delgada línea, y en eso me permito ser crítico, ¿no es cierto? Y aquí con los colegas conversábamos de aquello. Es una delgada línea entre caer en la reprimarización de nuestras economías, sobre texto de la sostenibilidad también digamos, de la producción. Es una delgada línea. Hay que evidentemente ponerla en discusión y problematizarla, pero yo creo que si es que el cambio de matriz productiva de nuestros territorios, de nuestros países, está como la punta de lanza, entonces tiene sentido. Por ejemplo, en el caso de Quito trabajamos en un distrito de innovación que vincula iniciativas privadas y públicas para hubs de desarrollo de biotecnología, de agrotecnología, entre otros elementos, fondos de capital semilla, en donde les doy el dato, este último año desde la ciudad de Quito se ha entregado el 62% de los emprendimientos que recibieron este capital están en el ámbito de la bioeconomía, economía circular, biofuturo, y eso si no sumamos otras que también podrían entrar en esa categoría. Entonces encuentran también este tipo de financiamiento. Pero además, y cierro con esta experiencia, la articulación y la gobernanza, si es que nos está faltando desde lo nacional, tal vez y desde lo subnacional se tiene que radicalizar con mayor profundidad. Y creo que ahí entra la oportunidad de la red de PRO, de la red de gobiernos subnacionales. De aquí nos están escuchando quienes participan en gobiernos subnacionales como prefecturas, gobernaciones, alcaldías, entre otros espacios, seguramente que tienen esta inquietud de cómo implementar mejores prácticas que en otras regiones parecidas hayan funcionado. Como yo decía, no hay recetas únicas, pero se puede aprender de las mejores experiencias. O incluso poner en común experiencias de política pública de articulación regional que puedan funcionar también. Por eso cierro con este elemento. Creo que la gobernanza de lo subnacional también encuentra una oportunidad en la internacionalización o articulación regional. Y hago ahí una cuña con la red de gobiernos subnacionales por el desarrollo productivo. La intención de este espacio es discutir con énfasis en las políticas de desarrollo económico y productivo todo el rol que juega y con más peso los gobiernos subnacionales últimamente, ¿sí? Y problematizar también su acceso a financiamiento. Los gobiernos subnacionales tenemos muchísimas competencias, muchísimas tareas, un rol importantísimo también, pero también ahí entra la discusión de cuánto de eso se está acompañando con financiamiento. Por darles el dato de la ciudad de Quito, si comparamos los datos de inversión per cápita desde hoy en día versus hace 10 años, los ingresos per cápita de la municipalidad son bastante más bajos, ¿sí? Eso ya da también cuenta de una necesidad de incrementar este tipo de transferencias y que la desconcentración de competencias, la descentralización también implica además una problematización sobre los recursos. Cierro, ahora sí cierro, con una cuña que siempre menciono, es, además de esto, hay una importante responsabilidad del financiamiento internacional. Me refiero a que, por ejemplo, las agendas de espacios como el BID, como la CAF, como otros, digamos, multilaterales de financiamiento, también tienen que poner sobre la mesa estos elementos, sabiendo que con tasas de interés del 8% no vamos a financiar el desarrollo, uno, y dos, si la agenda de financiamiento no cambia, tampoco cambian las prioridades de inversión privadas o públicas. Así que yo pongo ahí algunos elementos sobre la mesa para la conversación, querido Marco. Muchas gracias, Gonzalo. Daría para una conversación seguramente muy interesante. Creo que los 3 puntos que menciona como lección aprendida, ¿no? La coordinación entre los distintos ministerios, la territorialización, la relación academia-empresa, son 3 tareas, ámbitos de trabajo sobre los cuales evidentemente tenemos que seguir trabajando. Me parece muy interesante el acento que desde Quito ponen en el tema de ciencia, tecnología o innovación, como lo llaman ustedes, para potenciar la creación de nuevos conocimientos que agreguen valor al proceso de la bioeconomía para evitar que esto implique una reprimarización de los procesos productivos. Y me parece extremadamente, ¿cómo decir? No sé si positivo, pero seguramente, no sé, perdón, no sé si optimista, pero sí seguramente muy motivador el hecho de que tú, además enganchando con Redepro, que me parece súper bien,
no, que sobre todo diga, profundizamos, radicalizamos, creo que dijiste, pero en el sentido de hacer más sólida la capacidad de trabajo entre los actores que operan del territorio, en el territorio, porque en el territorio probablemente podemos superar muchas de las diferencias que nos alejan desde el nivel nacional. Y esto, la red EPRO, la red de desarrollo de gobiernos subnacionales para el desarrollo productivo, en este sentido, una herramienta abierta. Tocamos temas de financiamiento, que tú mencionaste como un tema crítico, el tema ciencia, tecnología e innovación, el tema clúster o iniciativa de articulación productiva, desarrollo sostenible, género. Estos son los 5 lineamientos que tocamos y le invitamos, como tú ya hiciste, a todos los gobiernos subnacionales que nos escuchan a participar activamente en la red Pro. Gracias, Gonzalo. Vamos a Giovanni, así que volvemos a Colombia. Giovanni, en tu experiencia, creo que es muy importante el rol del sector privado para impulsar la bioeconomía. Esto es un poco la faceta que nos gustaría que tú nos ayudara a profundizar en los 5 minutos que tenemos a disposición. Partiendo de la experiencia tuya en Colombia y considerando la experiencia de Alemania, ¿qué nos puedes decir acerca del rol del sector privado para el desarrollo de la bioeconomía, Giovanni? Bueno, nuevamente, muy buenos días. Esta experiencia en Alemania nos está abriendo un camino muy interesante en el país y eso sumado, digamos, a la situación que se presentó después de la pandemia, donde a nivel mundial estuvimos sufriendo de problemas de todo tipo y en especial voy a hablar del sector productivo agrícola y agroindustrial, unos problemas serios, digamos, en temas de abastecimiento, por ejemplo, de productos agroquímicos y de fertilizantes que nos llegaban desde el exterior. Y ese pudo haber sido uno de los detonantes de lo que ha sido el cambio en el desarrollo de los sistemas productivos también en el país. Encontramos que frente a esas crisis de la disponibilidad, por ejemplo, de fertilizantes, lo que se ha recurrido un poco es a la biodiversidad que tiene nuestro país. Ya lo mencionaba Daisy, estamos en el segundo lugar a nivel mundial en biodiversidad, pero estamos en primer lugar en diversidad de aves, de mariposas y de reptiles, y en plantas estamos ocupando el segundo lugar en megadiversidad de plantas. Eso nos abre unas posibilidades infinitas que lo que se debe hacer es de qué manera se puede lograr el aprovechamiento sostenible de esos recursos. Y particularmente en el sector agrícola y agroindustrial en el país se están dando esos cambios. Se están estableciendo unos modelos de producción donde ya no dependemos exclusivamente de los fertilizantes químicos de síntesis química, sino que estamos entrando a conocer dentro de nuestra biodiversidad cuáles son esos elementos que están disponibles en la naturaleza. Y esto nos está llevando a una cosa muy importante y es que la agricultura del pequeño y mediano productor se está volviendo rentable. Es decir, ya no tiene unos costos altísimos en la adquisición de productos agroquímicos, sino que los insumos que se están adquiriendo están dentro de las mismas fincas de los productores. Entonces ya estamos encontrando productos biocontroladores, biofertilizantes, bioingredientes que se están identificando y productos que se están utilizando también de base para la producción de biocombustibles. Esto nos está llevando a algo y es que en el sistema productivo se está vinculando no solamente el sector privado, sino se están generando alianzas con iniciativas del propio gobierno y de las universidades. Yo creo que es uno de los temas a rescatar y es que no solamente la industria privada la que genera los desarrollos, sino es el trabajo articulado de cómo la industria química, por ejemplo, puede brindar los elementos esenciales para el desarrollo de la agroindustria y de cómo las universidades juegan un papel protagónico en el desarrollo y la investigación que se requiere para tener estos productos desarrollados según las necesidades que tienen los sectores productivos. Y el papel del gobierno también impulsando iniciativas de investigación que permitan este tipo de desarrollos, todo con un enfoque sostenible. Tenemos algunos ejemplos de lo que está ocurriendo
bajo ese modelo de producción agroindustrial, donde a los productores se les está enseñando a reconocer la diversidad que se encuentra dentro de las mismas fincas. Es decir, ellos encuentran los biocontroladores de insectos, hongos antagónicos, que ya están establecidos en la región, que no tienen que ser productos comprados del exterior, sino que los productores pueden identificar y pueden multiplicar y poner disponible para el uso dentro de su producción. Giovanni, una consulta. Me parece interesantísimo lo que nos plantea, la verdad, esta idea de que el aprovechamiento de estos insumos que están dentro de los espacios de nuestras fincas, inclusive las pequeñas o micro, aumenta la rentabilidad, la viabilidad económica de estos ejercicios, ¿no? Me parece súper interesante como tipo de reflexiones y construye un modelo productivo que es más resiliente o más resistente más bien frente a las crisis, ¿no? Que han demostrado que pueden desarticular el modelo tradicional. Ve, por ejemplo, el tema pandemia. Mas, ¿quiénes son los actores que tienen que hacer este trabajo de acompañamiento a los pequeños campesinos para que adquieran este conocimiento? ¿Es la universidad? ¿Son las cámaras? ¿Son las asociaciones clúster? En realidad son varios. Recientemente culminamos desde el trabajo que veníamos desarrollando en el Ministerio de Comercio y Colombia Productiva, un trabajo precisamente de transferencia de conocimiento y son varios actores. La base productiva, que son los pequeños productores, que son los que están adoptando estas nuevas tecnologías. Encontramos a los gremios, que son los que afianzan esos modelos productivos en cada uno de los sectores que se están atendiendo, en este caso en el sector agrícola. Está la universidad, tuvimos proyectos interesantes donde la universidad fue la encargada de hacer la transferencia de conocimientos sobre la construcción de las biofábricas, la aplicación de los productos, la estandarización, porque no es producir por producir, sino cómo puede estandarizar esos microorganismos para que estén disponibles para poder aplicar y que sean eficientes. Y las iniciativas de gobierno, donde dice vamos a apostarle a un modelo de desarrollo más sostenible bajo un enfoque, por ejemplo, de agricultura regenerativa, usando biocontroladores o biofertilizantes. Entonces, en esos proyectos como el que les estoy mencionando que desarrollamos en el primer semestre de este año, fue supremamente eficiente y logramos que los productores adoptaran ese modelo. Hoy en día ya no pagan un litro de un producto químico como un insecticida en 50 dólares el litro, sino que lo están pagando en $1 el litro. Y eso vuelve supremamente rentable la agricultura. A eso se suma otro factor y es el uso de los biofertilizantes, que ya son los productores quienes están produciendo el compost con microorganismos, son biofertilizantes enriquecidos que permiten que el suelo también se recupere, que es un factor bien importante dentro de los esquemas de biodiversidad, que se nutra y esa disponibilidad en la riqueza del suelo permite que las plantas se desarrollen mucho mejor. Y esto está generando mayor productividad, pero también sistemas, modelos productivos mucho más sostenibles. Fantástico, Giovanni. Escusa, así como en 2 palabras y medio, ¿cuál es la cosa que te llevaste más útil desde el viaje a Alemania para trabajar en este proyecto? La integración de los diferentes sectores. No es el sector agrícola solo, no es el sector químico solo, no es la universidad sola, es la integración, la generación de puentes para generar un desarrollo sostenible para el país. Fantástico, Giovanni. Muchísimas gracias. Muy estimulante. Perdón, muy estimulante tu comentario también. Iría a Viviana, te perdí, Viviana. Perdón, ahí estás, perfecto. Eh, Viviana, desde el punto de vista de la elaboración de política pública, ¿qué utilidad, qué insumo, qué elemento te proporcionó la visita a Alemania para, obviamente, pensar en lo que pueden ser medidas que estimulen la bioeconomía?
Muchas gracias, Marcos. Igual, muchas gracias a todos por la invitación y por estar presentes. En realidad, para mí fue ver que la bioeconomía no es el futuro, sino es el presente. Como tal, no solo ver todo lo que tenía Alemania en avance de bioeconomía, sino ver a través de los países que también, y los representantes que estuvieron dentro de este viaje, fue muy enriquecedor. Al conocer, por ejemplo, que Uruguay, que Colombia tienen grandes avances en temas de bioeconomía, tienen inclusive una ley de bioeconomía, estrategias nacionales de bioeconomía y sobre todo en que ver que la experiencia de Alemania es una bioeconomía a gran escala. Vimos mucho tema de integración, como lo mencionaban mis antecesores, pero también un tema de innovación, de tecnología. Inclusive estuvimos dentro de un parque justamente que estaba fomentado el tema de bioeconomía y conectado muchas industrias. Entonces, es realmente ver que muy probablemente nosotros veíamos la bioeconomía como algo un poco más enfocado solo al uso de los recursos naturales y probablemente temas de bioemprendimientos, pero esto tiene una gran escala y como también recojo las palabras de María José, y una gran oportunidad como tal para la industria, no solo en temas de bioeconomía circular, sino también en eficiencia productiva, que es algo que realmente hoy por hoy, desde, bueno, también el gobierno y también integrando otras cadenas también descentralizadas y también el sector privado, se está generando la Estrategia Nacional de Bioeconomía del Ecuador. Yo creo que es un instrumento que nos va a permitir justamente tener una visión ya como país de qué es lo que queremos como tal en la bioeconomía. Adicional, desde este año, nosotros somos parte también del organismo de Tratado de Cooperación Amazónica y un poco compartirles porque realmente fue y es una gran experiencia dentro de este espacio que es la OTCA, que integran 8 países de la región que tienen justamente temas amazónicos. Estamos hablando justamente de Perú, de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de Surinam, de Guyana, de Ecuador, de Venezuela. Trabajamos en un grupo de trabajo que es el grupo 23. Esto se salió justamente por un mandato de la Declaración de Belén y se está trabajando en la estrategia regional justamente de economía para el desarrollo sostenible, que, bueno, ahí un símil es la bioeconomía, sino que en varios países de las regiones pues lo conceptualizan diferente, entonces se ha denominado como este gran título de economía para el desarrollo sostenible. Entonces, fueron 8 meses muy arduos de trabajo en el cual pudimos construir de manera participativa a través de mesas de trabajo durante este tiempo con los 8 países de la región y hoy por hoy, el 22 de agosto, a través de la cumbre de presidentes justamente de la OTCA, fue aprobada la estrategia regional de bioeconomía. Esto lo que nos enmarca es que hay un compromiso como tal de los países para poder trabajar en la estrategia y esta estrategia va muy enfocada también en temas de valorización. Escuchaba mucho el tema también de poder dar también acceso a mercados, que es importante, ¿sí? Una certificación, por ejemplo, regional, tener incentivos financieros justamente para poder generar estas actividades que se lo ha planteado y también puedes trabajar en una red de investigación e innovación. Entonces, realmente creo que ha sido un gran reto como Ecuador coordinar como tal este grupo de trabajo y nos viene realmente una gran reto como región el poder integrarnos y trabajar participativamente para poder tener ya avances significativos en temas de bioeconomía, pero ya a nivel regional. Entonces, creo que toda la experiencia como tal en Alemania, como te comentaba, nos hizo ver que la visión no solo tiene que ser de país, sino tiene que ser regional. Y también felicitarle a Gonzalo que está haciendo esta red, porque es necesario el podernos unir para darle fuerza como bloque y como región a un tema tan importante, la bioeconomía. Nosotros como Ecuador estamos trabajando en bioeconomía a través de la experiencia, por ejemplo, también que nos
nos conversaba Daisy, también nosotros ya construimos un clúster de transición ecológica dentro del Ecuador que busca justamente empezar a tener esta integración entre el tema académico, entre la industria, entre las empresas y también entre el gobierno para poder gestionar estos espacios de bioeconomía. Como lo mencionaba también Romina, estamos trabajando con GIZ, con el proyecto de Biovalor. Comentarte también que este año estamos trabajando con la BMZ y con KfW justamente para poder ver si podemos generar un proyecto de bioeconomía también. Entonces, hay muchos incentivos como tal que vienen desde la Unión Europea y también apoyo internacional que creo que es la oportunidad como región para poderla aprovechar. Entonces, estamos en ese camino como Ecuador de generar temas de bioenergía, biocombustible y al final la experiencia nos permite, como decía María José, como ampliar nuestro panorama, ampliar nuestros conocimientos, saber que hay algo más que probablemente lo que nosotros estamos dimensionando como bioeconomía y es importante poder tomar estas experiencias y de alguna forma no partir desde cero, sino ya utilizar estas experiencias exitosas que hemos visto en otros países como Alemania y poderlas ya empezar a implementar y mejorarlas si es posible, obviamente dentro del ámbito de cada uno de nuestros países. Entonces, Muchas Marco, eso gracias. es un poco lo que te puedo comentar. Muchas gracias, Viviana. No, me parece bien interesante en particular que tú notes una cosa sobre la experiencia alemana. Tú dijiste economía a gran escala. Yo creo que todavía persiste un poco la percepción de que la economía es algo marginal, bonito, pero para como de juguete, mientras que tú observas que en Alemania, menos si interpreté bien tu palabra, digamos, se demuestra que la economía es una realidad económica transformadora que impacta la economía de una grande nación, de un grande país como Alemania, uno de los más industrializados a nivel mundial. Y me parece una extremadamente buena noticia saber que están trabajando una estrategia nacional de bioeconomía en Ecuador, que es un paso importante para potenciar para generar o potenciar la oportunidad para el país en este sector. Y estoy de acuerdo contigo que a nivel regional se abren potencialidades muy interesantes. Sería muy útil profundizar el trabajo que se ha generado en el Tratado de Cooperación Amazónica. Por lado de la CEPAL, hay varios apoyos en esta dirección. Nosotros en particular, por lo que a mí se refiere, estamos trabajando a la integración regionales desde nivel subnacionales, pero obviamente la dimensión de colaboración entre los estados también es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Y si me permite solo como culminar, Marcos, conversar que dentro de esta gran estrategia regional tenemos mapeado dentro de 3 ejes importantes, más de 50 actividades. Lo estamos trabajando con cooperación internacional, está apoyándonos, por ejemplo, BID, ICA, CEPAL, también tiene conocimiento y pues entramos justamente a este tema de implementación porque realmente ha sido un gran reto, es la única estrategia relacionada con bioeconomía que está aprobada en la OCDE. Hay 2 estrategias que fueron aprobadas por los presidentes y una de esas es de bioeconomía. Entonces ahí podemos nosotros plasmar la importancia que ven también nuestros mandatarios de desarrollar la bioeconomía. Y pues se irán integrando otros actores como por ejemplo Red Panamazónica. Me encantaría también, por ejemplo, con los proyectos que han mencionado mis antecesores, que puedan integrarse a esta gran construcción e implementación de una estrategia que va un poco más allá de lo que los países pueden ser, sino realmente para poder salir como bloque amazónico, también con el tema de la bioeconomía. Muchísimas gracias. Viviana, creo que en términos de fútbol, aunque no sea exactamente el área de mi mayor competencia, diría que es un pase gol para Carolina Tenorio, lo último que tú estabas
diciendo, Viviana, porque pone el acento sobre la implementación y yo creo que para implementar, haya salido el tema eh, más de una vez, es fundamental el tema del financiamiento. Así que, Carolina, a mí me gustaría mucho que nos ayudara a reflexionar sobre esto. Carolina, no sé si nos escucha bien, ¿verdad? Porque veo que tiene cámara apagada, pero espero que tú puedas, que siga conectada y nos pueda escuchar. Sí, Marco, está mi cámara Perfecto, pendiente porque quizá no les aparece, pero sí les escucho y sí, perfecto. pienso que, Lo bueno, escuchamos. mi participación en la gira fue primero con un sombrero de ente rector de la política ambiental, pero ahora estoy en el aspecto de banca pública y para mí ha sido muy interesante el reflexionar estas lecciones aprendidas de la gira aplicada a este sector y veo que como banca pública y particularmente para los gobiernos subnacionales, tenemos un rol estratégico para facilitar la transición hacia modelos de desarrollo regional más sostenibles, en cuyo caso pues la bioeconomía es uno de ellos. Y pues a través de los programas de financiamiento que se generan y también de la asistencia técnica que la banca pública. Carolina, perdona, solo a nivel de información para lo que no oye, pero también para mí, porque no tengo claro el detalle. La banca pública en Ecuador opera a nivel de primero o de segundo piso, o sea, financia directamente proyectos de inversiones privadas o financia bancos comerciales. Tienes distintas instituciones que conforman la banca pública y tienen Ajá. su nicho. Entonces, por ejemplo, hay unas que son de primer piso que trabajan directamente con el sector privado, con el sector productivo. También tenemos banca de desarrollo para los gobiernos subnacionales, que es el Banco de Desarrollo del Ecuador, en el cual me desempeño. Entonces, la banca pública tiene distintas aristas. Entonces, yo lo que voy a hablar más es en función de mi experiencia a nivel de más subnacional. Y bueno, lo que Perfecto. me mostró la gira fue que como banca pública tenemos que estar preparados para estos eventos trigger o desencadenadores, como vimos en el tema de la mina a cielo abierto, que implican que haya un cambio en el modelo productivo. Entonces nosotros deberíamos estar caminando hacia poder reaccionar ante estos eventos. También considero que es importante, haciendo paralelos de lo que vimos en la gira, por ejemplo, Viviana mencionó ya el parque industrial, ¿no? Si bien no fuimos a temas de financiamiento, no hablamos con banca, creo que, por ejemplo, lo que ellos nos mencionaban en el parque industrial es que hay que generar incentivos para que haya la inversión de las empresas en ese tipo de espacios. Y creo que el paralelo con la banca pública y particularmente para los gobiernos subnacionales es que la banca tiene ese rol de apoyar a los gobiernos autónomos para poder prepararse y ofrecer esos incentivos a través del financiamiento de infraestructura que permita generar las condiciones para que la bioeconomía pueda arraigarse en sus territorios en el mediano y largo plazo. Otro paralelo que vi fue cuando estuvimos en el área de minera del RIN, y una de las agencias nos comentaba cómo fue el proceso para que todos los actores estén on board, como decir, en este cambio hacia la bioeconomía en su región. Y mencionaban que tuvieron que hacer un trabajo arduo con las pymes, por ejemplo, para que conozcan sobre este nuevo modelo que se iba a implementar y que accedan al financiamiento que estaba potencialmente eh, disponible. Y creo que ese puede ser un paralelo para la banca pública, particularmente la que se dedica a los gobiernos subnacionales, que a través de la asistencia técnica que se genere, eh, pueda dar a conocer de estos nuevos modelos como la bioeconomía a los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente los más pequeños, y poder dar ese acompañamiento para hacer
proyectos que sean financiables, ¿no? En el largo plazo. Y algo importante para mí también, dentro de la reflexión que hice de gira en la que participé, como lo mencionaba primero con el sombrero de ente rector y ahora desde mi rol en la banca pública, es que me ha dado, como mencionaba Viviana, un nuevo un panorama más amplio y me da un poco las herramientas para volverme un emprendedor de política, como le llaman, para que cuando se abre esa ventana de oportunidad en el diseño de programas de productos de financiamiento para los gobiernos autónomos, se incorporen estos temas de bioeconomía en los mismos y poder incentivar a las autoridades de turno a acoger este tipo de iniciativas que nos llevan pues, a un desarrollo más sostenible como país. Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina. Creo que es un tema sobre el cual necesariamente tenemos que volver a insistir y a razonar y a estudiar. No me quedaba claro, la verdad que en la gira no se había tocado el tema, pero como dijo Romina en su momento, era imposible, ¿no? Agregar más reuniones, más visitas, pero creo que en una próxima oportunidad sería muy interesante ver cómo se estructura el mecanismo de financiamiento en países como Alemania. No tiene que ser necesariamente Alemania, para ver cómo se facilita la implementación de proyectos de inversiones, ya sea del sector público, que es la cosa que tú, Carolina, creo, estaba enfatizando mayormente, dado tu rol ahora en la banca pública, como también desde el punto de vista del sector privado, sobre todo cuando hay proyectos de alta, de gran envergadura, de reestructuración importantes como alguno de lo que ellos vieron. Me gustó el tema de emprendedor de política y creo que esto, Carolina, tiene mucho que ver con algunos de los elementos de reflexiones que han surgido en la intervención anterior, en particular el tema de la coordinación entre los actores, es decir, no tiene sentido que se hagan política por silos y la banca pública puede ser un actor que junto a lo otro construye en función de una meta transformadora que se defina en los distintos territorios la colaboración de los distintos actores públicos y privados para el desarrollo productivo. Yo creo, Adrián, que hemos consumido más de la hora que teníamos a disposición. Me toca agradecerle y pedirle disculpas para no lograr hacer una segunda pasada con cada uno de ustedes. Espero que esta conversación continúe entre usted y con nosotros, obviamente. Y espero que muchas de las ideas que han lanzado sean tanto una hipótesis de trabajo sobre las cuales podamos volver a vernos para construir acciones concretas y segundo, ideas inspiradoras para las más de 140 personas que todavía no están escuchando. Así que, Adrián, te devuelvo el micrófono, consciente de que el número de personas ha seguido aumentando en lugar de disminuir como normalmente sucede en estos seminarios. Muchas gracias a todos los Muchas panelistas. gracias, Marco. Excelente. Yo no voy a intentar hacer un resumen de lo que se ha dicho, pues tú lo has ido haciendo de manera muy excelente a lo largo de las presentaciones de cada uno de las personas que tuvimos. Hay algunos comentarios. Destaco el testimonio de uno de los participantes, Luis Orlando Márquez Vargas de Colombia, quien nos comenta sobre su experiencia. Él es agricultor, su experiencia en el programa sobre el que expuso Giovanni. Hay una pregunta de Adelis José Graterol sobre cómo garantizar que la transición a la bioeconomía beneficie equitativamente a todos los actores y regiones. Eso
No intentaremos responderlo en 2 minutos, en lo poco tiempo que nos queda. Es un tema no para un webinar, sino para una serie de webinars, porque el tema de la bioeconomía es que tiene que ser circular, sostenible e incluyente. Entonces, creo que la pregunta va en esa dirección. Y hay varias preguntas orientadas a Viviana sobre la estrategia regional. Es un tema que ha despertado bastante interés. Si Viviana está de acuerdo, puedes publicar tu correo electrónico para que las personas te escriban directamente y puedas facilitarles más información sobre el trabajo que ustedes están desarrollando. Yo quisiera aprovechar para invitarles a nuestro próximo evento, que será el 14 de octubre. Es un conversatorio también sobre la agricultura y la agroindustria en las nuevas políticas de desarrollo productivo, y eso lo vamos a estar haciendo con referencia a Brasil, la nueva industria de Brasil, a Colombia, con la política de reindustrialización, México, el Plan México, y en el caso de Chile con todo el tema de incentivos que se han desarrollado a través de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. No me queda más que agradecerles. Efectivamente, tenemos ya a esta hora 145 personas. No hemos bajado de 140 participantes y hemos llegado hasta 150 y casi 60 a lo largo del evento. Les agradecemos muchísimo su participación. Les pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos al principio, pero muy complacido con los resultados del evento. La grabación va a estar disponible pronto. Tenemos todos sus correos para enviarles información, y como les reitero, la invitación a nuestro próximo evento el 14 de octubre, sobre el cual les estaremos enviando información. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde o resto del día. Gracias. Gracias a ti, Gracias, Adrián. Adrián, Un saludo Marco, a que todos. tengan un gran día. Feliz Colegas, día, espero verlos gracias. pronto. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, compas, gracias.